Bienvenidos a la segunda edición de mi espacio virtual Contrapalabra. En este programa hemos invitado al doctor en letras y importante escritor peruano Ricardo Zumalabia, quien hace poco, a fines del año pasado, celebrando los 20 años de la primera edición de su libro de cuentos, Retratos Familiares, hizo una reedición con la editorial La Isla. Bienvenido a este espacio, Ricardo. Un gusto conocerte y conversar contigo. Lo primero que podría asociar del título Retratos Familiares es que justamente los relatos, los 8 relatos reunidos en este libro no son estrictamente lo que uno esperaría en una fotografía familiar, ¿no? Porque más bien parece el trasfondo de lo que se oculta o lo oculto en una fotografía, en un retrato familiar. Un poco como en la película de Antonioni Blow Up, que está basada en el famoso cuento de Cortázar, Los Dábal el Diablo, donde en una escena el protagonista que toma unas fotos en el parque, de pronto descubre un detalle, ¿no?, que está en la fotografía, pero que no es percibible a simple vista, hace ampliaciones y descubre pues que detrás de un arbusto hay un cadáver, ¿no? Entonces, más o menos eso digamos, sería el símil de lo que son tus cuentos, ¿no? Es decir, no son simples retratos familiares, es lo que está detrás, lo que está velado, ¿no? Y lo que a través de tus relatos se van revelando poco a poco. Más o menos esa es la idea de los relatos cuando lo escribiste. Bueno, primero, muchas gracias, Arturo, por invitarme a tu programa Contrapalabra. Muy contento de estar aquí. Yo sigo tus reseñas, las he ido leyendo y te lo he dicho, y que me agrada la mirada aguda, desinteresada también, que esto se puede remarcar en tus comentarios. Y agradecido también por los comentarios que he tenido con mis últimas publicaciones. Bien, paso a responderte. Es interesante el símil que planteas, porque efectivamente, si bien hablo de un libro que publiqué originalmente hace 20 años, ya en ese momento yo tenía un interés de tratar de comprender el cuento, también estableciendo un símil con una fotografía, con un retrato, ¿no?, el cual efectivamente para mí en ese momento el cuento justamente se comunicaba bien con la estética del retrato, es decir, necesariamente pues estableces límites que quieres retratar, tienes personajes, en principio, si hablamos de retratos específicamente, hay personajes y donde tú, como fotógrafo, la persona que asumes una perspectiva, de alguna manera hay una motivación estética que te lleva a buscar el mejor ángulo, la mejor luz, y también saber o intuir, como tú bien dices, refiriendo también a la película, que detrás quizá de cada fotografía o dentro de la fotografía y que no es percibible a primera vista puede haber un cadáver, ¿no? De esta manera, pues, trasladándolo a mis cuentos, detrás de cada historia podría haber un cadáver y podría no verse nunca ese cadáver, pero intuir que algo sucede, ¿no? Dicho de otra manera, cada cuento, cada retrato familiar, cada cuento, en algunos casos puede evidenciar el conflicto, ¿no?, digamos, ese cadáver en el armario, ¿no?, algo que se oculta, pero en otros casos solo queda en una situación, digamos, en la cual se muestra una tensión narrativa. No necesariamente tiene que haber un conflicto, tal como lo podemos entender en el cuento clásico, que leemos mucho y nos gusta, ¿no? Donde se determina que hay un problema y queremos saber cómo se resuelve ese problema, ¿no? En mi caso, lo que me movía a escribir en ese momento, y creo que en parte también en la actualidad,
no ponía de relieve el conflicto, mostrar el cadáver, ¿no? Decirte, mira, este es el cadáver y quiero saber quién lo mató. Sino más bien que sea un elemento más entre tantos otros que constituyen, en este caso, un cuento. Las emociones, la psicología de los personajes, una situación enrarecida dentro de esas familias, que aparentemente pues, muestran unas acciones cotidianas como si no pasara nada, pero que incluso mover al lector a que sospeche, a que no es posible que no esté pasando nada. O sea, me están mostrando acciones cotidianas, pero yo sé, porque hay una suerte pues, de convenio con el lector, yo quiero que el lector diga, aquí sospecho, aquí algo está sucediendo. En algunos cuentos sí se podrá determinar, pero en otros no. Pero de todos modos ya ha habido una relación estética entre el cuento y el lector, ¿no? Ya ha habido una interpelación que no necesariamente pues tienes que racionalizar, pero que ya es suficiente, digamos, visto desde la idea de la relación que yo pretendo establecer a través de mis cuentos con los lectores. Así lo planteé hace 20 años en este libro específico, Retratos Familiares. Es algo que de alguna manera, creo yo, está presente en la estética de mis otros libros, de mis microrelatos, de alguna manera también en las novelas que he publicado. Y claro, me imagino que con los años, en estos 20 años, también se han ido sumando otras preocupaciones, o se han ido modelando de otra manera, y también publicar este libro buscaba un poco ver si el lector actual de alguna manera podía ahora, 2020, bueno, el 2021, año pasado, también ahora diría este 2022, pudieran acercarse a unos cuentos en los cuales, como digo, no necesariamente tiene que haber un conflicto marcado o no necesariamente se tiene que ganar por knockout, como planteaba Julio Cortázar, ya que mencionabas también la referencia a la película basada en Las babas del diablo, ¿no? Uno de sus cuentos. Exacto. Claro, como no sé si Pilar Dui o Thais o tú en un momento en el prólogo lo calificas como relatos de atmósfera, cuentos de atmósfera, y en ese sentido es paradigmático el cuento Misa de Gallo de Machado de Asís, ¿no? Donde aparentemente pues no sucede nada, no hay ese conflicto que dices tú, que es muy típico de los cuentos cortasarianos o clásicos. Y un cuento que sí yo lo veo bastante en esa línea es Puertas Marrones, ¿no? Yo creo que es el cuento más en esa línea de relato de atmósfera en tu libro. Pero también hay cuentos que sí creo que tienen, no sé si un conflicto, pero sí un desarrollo mayor, como es el último, se llama Última Visita, ¿no? Que de alguna manera trata el tema del doble, ¿no? Me recuerda un poco la novela de Saramago, El hombre duplicado, pero parece el inicio más bien, ¿no? Se quedan en el inicio cuando no quiero hacer spoiler, pero definitivamente el doble es el tema ahí, ¿no? No solo hay una duplicación en cuanto a la dirección, sino también en la identidad. Ese tema también está en tu novela Historia de un brazo, ¿no? Porque a modo de chanza, el protagonista también dice que su tercer brazo es una especie de su hermano gemelo o algo así, ¿no? Como un poquito, ese tema te interesa desarrollarlo. Mira, fíjate que recuerdo, a ver, quiero matizar la respuesta. Primero, me has hecho recordar que cuando escribía Retratos Familiares, yo había leído con mucha atención a Machado de Asís. Ahora que justo que lo has mencionado, tenía una pequeña edición, me acuerdo, quizá de Fondo de Cultura Económica. Y me pareció un autor, un cuentista maravilloso, al cual debería volver a revisitar, ¿sí? Y fíjate que estamos hablando ya de un clásico pues, brasileño, pero de hace muchos, muchos años, ¿no? Que creo que sí es oportuna su relectura. Y luego, ahora pasando a tu pregunta,
cuando escribí esos cuentos, fíjate que yo no pensaba necesariamente en el doble desde la perspectiva del cuento fantástico, ¿no? En el cual pues hay un elemento aparente sobrenatural que establece esta duplicidad de personajes, sino más bien yo me iba más hacia la idea de mostrar correspondencias, ¿no? Es decir, que tenemos a otras personas con las cuales establecemos mayores correspondencias. Claro, el tema es hasta qué punto, cuáles son las fronteras, los límites de esas correspondencias con los otros, y cuando son superadas pasa hacia lo sobrenatural, y bueno, ahí entramos en el ámbito de lo fantástico. A mí me sorprendió mucho cuando, luego de publicado el libro, en esta primera edición del 2001, algunas personas, algunos editores en el Perú o fuera, me invitaban a que les ofrezca uno de los cuentos, como Última Visita y algunos otros, para antologías de cuentos fantásticos. A mí me sorprendía porque no era mi intención escribir un cuento fantástico. Lo cual me lleva a pensar que a lo mejor lo que para otros el lector, algunos tipos de lector, pueden ver mis cuentos desde esa línea de lo fantástico o lo sobrenatural, yo los veo de una manera muy natural, ¿no? Lo cual es interesante, porque esto justamente se cuestiona en lo fantástico, que no todo está determinado por el argumento en el cuento, ni por la intención del autor, sino también implica la recepción, ¿no? Entonces, yo lo veía así, pero yo luego las críticas en el Perú también destacaban, sí, estos cuentos de perfil fantástico, y yo, como te digo, sorprendido. Como te digo, porque yo siempre he creído, en ese momento, hace 20 años y también en la actualidad, que nosotros establecemos unos vínculos, unas relaciones particulares con los demás, con quienes desarrollamos pues afinidades o hasta por oposición, y que de alguna manera pues sí podríamos entenderlos como dobles, y en otros casos como una forma antitética totalmente opuesta, pero que incluso hasta en esa negación de nosotros también hay una correspondencia, ¿no? Entonces me gusta jugar más bien con este concepto de correspondencia, más que de doble. Y sí, lo escribí, creo yo, con mayor conciencia en el último cuento, última visita, que efectivamente fue el último cuento escrito para el conjunto. El conjunto ya estaba armado y no incluía última visita. Pero pues, una anécdota que ya he contado y me parece que también aparece en el prólogo, en las fechas previas a la publicación, yo estaba enfermo, yo había vivido en Corea del Sur y regresé con una bacteria que no se detectó en ese momento, y yo estaba como muy preocupado, muy asustado, ¿no? de que tenía. Y allí, acordándome de haber leído una entrevista a García Márquez en la que él mencionaba que él sufría de golondrinos, ¿no? Algo que tenía en las axilas, decía él, y para quitarse esa enfermedad, pues se la colocó a uno de sus personajes, ¿no? O sufría estreñimiento y ponía estreñidos a sus personajes, ¿no? Una manera de exorcizar sus demonios, diríamos, este tipo de demonios. Y como entre en broma y en serio, yo había vivido una anécdota semejante a la que aparece en el cuento, ¿no? De un libro que debió llegar a mi casa y que no llegó por un problema de doble numeración, y que me estaba yo yendo a esa casa supuestamente a recuperar el libro, y me di cuenta que estaba haciendo era un acto absurdo lo que estaba haciendo, o sea, ya se lo quedaron y punto, ¿no? Y en broma me dije, en mitad de camino, y cuando digo, no, mejor me regreso, media vuelta y vuelvo a casa, me dije, no vaya a ser que toque esa puerta y me encuentre a mí mismo. Entonces allí surgió la idea, allí sí específicamente de el doble. En este caso no solo correspondencia, en este cuento sí es específicamente esto, porque sí quería trasladarle a este personaje mi enfermedad, que se vaya con él, ¿no? Y que sea el otro el que vuelve a su casa, pero ya con las cosas no del todo claras, porque igual no es una satisfacción que otro se lleve tus males, ¿no? O sea, de alguna manera ahí puede haber, lo pienso ahora, cierto acto egoísta, pero bueno, en la literatura no tenemos que ser buenas personas, ¿no? Eso es verdad. Eh, sí, claro. Bueno, tú en el prólogo pues cuentas que este libro te tomó escribir, realizar todos los cuentos en 3 etapas, ¿no? Una cuando estabas en Corea del Sur, ¿no?
y que incluso uno de tus cuentos estaba ambientado, situado en Corea del Sur con personajes, creo, coreanos, y luego, de alguna manera, decidiste cambiar la topografía, ¿no? El lugar, y que estuvieran en el Perú, ¿no es cierto?, en Lima. Eh, ese cuento justamente, también otra cosa que dices es que es una especie de anticipo de tu novela Historia de un brazo, ¿no? Porque ahí hay una malformación, una protuberancia que tiene una de las protagonistas. Eh, Esto, de alguna manera, yo lo asocio a la literatura también oriental, ¿no? Porque tú eres director adjunto de la Católica de Estudios Orientales, y de hecho estás familiarizado con la literatura oriental, y ahí, digamos, está, por ejemplo, no conozco mucho la literatura coreana, pero sí la japonesa, ¿no? Kensaburo Oe, ¿no? Que tiene una novela más personal, donde habla de un hijo con malformaciones congénitas, y también yo veo bastante en cuanto a estilo, relación con Kawabata, cómo así la literatura oriental ha influido, digamos, en en tu universo narrativo, sobre todo en estos relatos que escribiste cuando estabas en Corea del Sur. Sí, mira, en mi etapa universitaria sí leí mucha literatura oriental, mucha literatura japonesa en ese momento, pero en realidad creo que como todos, porque afortunadamente en el Perú, dada la gran comunidad japonesa que tenemos, lo japonés realmente está presente en nuestra vida diaria más de lo que pensábamos, ¿no? Y lo chino más todavía, ¿no? Lo coreano ya menos. Y por eso normalmente nosotros, los que escribimos, llegamos a la poesía japonesa, a la poesía china y la narrativa de una manera muy fácil, ¿no? Y nos sentimos rápidamente conectados. Creo que eso le puede pasar a cualquier lector peruano, afortunadamente. Pero ya luego, en mi caso, ya cuando me fui especializando en lo oriental y que me llevó luego a vivir en Corea del Sur y pude familiarizarme con una literatura distinta, con una estructura, con estructuras narrativas diferentes a las nuestras, con cuentos más largos, con novelas que pueden en realidad coestructurarse sumando relatos, 2 o 3 relatos más largos, o sea, que pueden funcionar como relatos autónomos, pero pueden funcionar también articulados entre sí para una novela, un formato mayor. ¿No? Y luego también con el manejo del lenguaje que apunta hacia la sutileza, ¿no? Y también, digamos, como la búsqueda de una estética en la cual la belleza se nutre de su contrario, de lo que llamaríamos lo horrible, ¿no? Por eso es que quizá en muchos de mis cuentos, de hecho en la novela también Historia de un brazo, este personaje, quizá él pueda simbolizar todas estas preocupaciones, ¿no? Es un sujeto que podría desde una perspectiva ser horrible, tiene una malformación y todo él, por lo tanto, ser considerado un monstruo, pero desde otra perspectiva, desde cierto erotismo, se le considera alguien también atractivo, que aprovecha ese agregado físico, ese miembro, ese otro brazo, pues para satisfacer los placeres sexuales de sus parejas y del mismo, por supuesto. Pero por otro lado también está como el mal encarnado en él, digamos, la posibilidad de que ese brazo tenga una vida propia y sea capaz de asesinar a la gente que él quiere. Entonces, todas estas posibilidades estéticas que he desarrollado en lo que escribo, creo que efectivamente sí se ha nutrido de la literatura oriental en general, tanto de narrativa como de poesía. Algo que leía también mucho, pienso que como lectores peruanos también, aficionados a la literatura oriental y la japonesa en particular, los haikus, ¿no? Hemos leído los haikus, pues, digamos, mínimo de Matsuo Basho, pero también de Kobayashi Issa y tantos otros más, donde la sutileza también es muy importante, ¿no? Y además, lo cotidiano también. Por ejemplo, en un haiku japonés aparece no necesariamente van hacia el tema trascendental de una manera explícita, directa, sino al contrario. Es a partir de un acto común como llenar un cuenco de arroz
o recoger a un pequeño caracol que está en el piso, etcétera, etcétera, de pronto pues se busca esa iluminación, ¿no? Lo que en japonés es el satori, ¿no? Entonces, de alguna manera yo busco también esa revelación, que bueno, que no soy único en esto, o sea, si vemos desde la literatura occidental, ya Baudelaire hablaba pues, de la búsqueda también de esa nueva verdad, ¿no? Y la revelación, y luego Rimbaud y toda esta literatura francesa que también me ha influido, porque también he tenido un vínculo con Francia de 10 años, ¿no? Entonces, de una u otra manera me he visto impregnado tanto de lo oriental como de lo occidental, lo francés, pero es curioso, porque también los franceses han tenido mucho influjo de la literatura oriental, ¿no? Todos estos, los que te he mencionado desde Baudelaire, ellos también recibían como novedad estas noticias niponas, ¿no? Y es muy interesante cómo todo ese orientalismo entra al Occidente y de Occidente llega hacia nosotros, pero por otro canal también nos llega, Oriente nos llega directamente por la migración. Entonces tenemos como distintos constructos sobre el Oriente, ¿no? Uno, un constructo intelectualizado vía Occidente, por lo tanto es eurocentrista, pero por otro lado nuestra relación con Oriente, desde, como te digo, una relación más directa, ¿no? Y no perdamos de vista que en algún momento de la historia, cuando llega Cristóbal Colón, él, según él, había llegado a las Indias. Entonces, por unos momentos nosotros también fuimos orientales a los ojos de Cristóbal Colón. Entonces, todo esto, que puede parecer incluso anecdótico, yo lo he tenido siempre presente, ¿no? Y por eso es que he continuado con los estudios asiáticos. En este caso me he especializado más en la literatura coreana. Y bueno, yo ocupo un cargo que, bueno, que era director adjunto y ahora soy desde este año ya director, ¿no? del Centro de Estudios Orientales de la Universidad Católica. Y que, claro, también quiero difundir, no solamente por lo que yo escribo, sino también para que los lectores y el público peruano y en general también puedan conocer un poco más de estas literaturas, ¿no? Y como digo, volviendo a mi escritura, sí, de una u otra manera, sí está presente en todo lo que escribo, pero no lo utilizo de una manera, o espero, de una manera tan evidente, ¿no? Que noten mi guiño, vean, este es mi guiño, Mishima, mi guiño, Kawabata, mi guiño, Isa, etcétera, etcétera. No, sino está allí, es algo de lo cual me he nutrido y quizá ya no tenga yo un control racional de todo y luego en su momento debido, en lo que vaya escribiendo, aparece, ¿no? En tu prólogo también dices, al final del prólogo, que no sabes cómo los lectores actuales recibirán, recepcionarán tu libro de cuentos en esta época de pandemia. Y ciertamente, ¿no? Es decir, hay unas nuevas tecnologías, ¿no? Nuevas formas de expresión dentro de la literatura, y muchos de los relatos pues están ambientados en un periodo pues no solo pre-pandémico, sino antes de Internet, ¿no? Antes de las nuevas tecnologías que ahora, o como el Zoom, que ahora usamos casi cotidianamente para comunicarnos. Pero también eh, la perspectiva de género, digamos, como que no era tan marcada en las lecturas, supongo, del año en que tú publicaste el libro. Es sintomático que Pilar Dulli no haga notar en su prólogo y aparentemente en la presentación el tema del personaje femenino, que es bastante notable en todos tus relatos, ¿no? La imagen de la mujer que está en tus relatos, ¿no? Desde una mirada más tierna, que es la mujer infantil, ¿no? Hay tres relatos donde hay personajes femeninos infantiles, ¿no? Pero también hay otra mirada de la mujer, no sé cuál sería la crítica literaria feminista, cuál sería la lectura dentro de la crítica literaria feminista de tus relatos. Tú te has planteado, ahora que has reeditado más o menos esa posibilidad de que se pueda hacer una lectura feminista de tus relatos, porque también hay el tema de la transgresión, ¿no? Que es bastante notable, y incluso hay un cuento que podría ser polémico dentro de estos movimientos tipo Me Too,
que es me parece que es familia, no, retratos familiares, donde, aunque es ambigua, la conclusión eh, eh, es una mujer que ha sido violada, que se casa con su violador, digamos, ¿no? Un poco Ujú. como el cuento clásico de la literatura romántica de Marquesa de O, con Claes, ¿no? ¿Qué podrías, Ujú. te lo has Sí, planteado mira, en ahora? realidad no, no me lo he planteado, te soy sincero, no me lo han planteado, pero yo recuerdo, particularmente en este cuento, la idea era justamente que el protagonista, este joven que se aproxima a una familia que él aparentemente creía conocer, porque había ya vínculos, amistades cercanas, es un reencuentro en realidad de este protagonista joven a través de de un matrimonio, se encuentra con unas amistades antiguas, una familia, digamos, afín a su propia familia, y al acercarse a esta familia es como justamente como te mencionaba al principio, que hay un cadáver dentro del closet, ¿no? Pero en este caso es la sorpresa de esas relaciones familiares, por ejemplo, entre esta chica que empieza a tener una relación con el protagonista y su hermano, que es su gemelo también, que ahora que lo pienso, la idea de los gemelos también aparece allí, y luego en Historia un brazo, pero como que este gemelo más bien era totalmente ajeno, como un renegado de su propia familia, un descreído total, un cínico. Y luego, y cualquiera pensaría que, bueno, que el foco del cuento iría hacia ese elemento negativo de ese hermano, pero sin embargo no, vemos que el hombre que era el hombre simpático, el padre de familia, el conciliador y todo, que quiere mostrar una cicatriz de una operación al corazón, resulta que lo que se descubre es otra cicatriz, ¿no? Otra huella y de algo perturbador, como es el hecho que esa herida que tuvo fue realizada por una mujer a la cual él había, se sugiere ahí que lo que había pasado es un tema de violación. Y lo terrible es que esto había pasado además con una mujer que además se había defendido, o sea, que tenía un machete y, o sea, no llegó a ser violada, pero se defiende de agresores, pero que termina casándose luego con uno de ellos. Pero ¿qué pasó? O sea, esa historia de qué pasó, o sea, qué sucedió para que finalmente estos dos, esta mujer y este hombre, hayan llegado a casarse y tener hijos y aparentemente tener una vida familiar normal. Es lo que, claro, no se cuenta, pero es lo que deja perturbado, interpelado al protagonista, ¿no? Y que él se queda observando, pues, entre esa cicatriz de la operación del corazón, pero la otra, la infligida por el machete, ¿no? En ese caso, bueno, esta mujer, que no aparece en el cuento, esta madre, que es una mujer, se plantea de carácter, con fuerza, de alguna manera establece correspondencias también con la hija, ¿no? Y de alguna manera ese padre, quizás su lado negativo, también establece correspondencias con ese hijo que todavía no ha hecho nada malo, pero que podría hacerlo, ¿no? Pero te lo digo, esto no me lo han planteado, es verdad, los otros personajes femeninos infantiles, eh, claro, ahí aparecen en algunos casos como protegidos, bueno, todos aparecen como protegidos en realidad, cuidados por sus padres, pero que también se les puede ir de las manos, ¿no? En algún caso uno de esos niños bueno, es un niño que es secuestrado, en otro caso el padre que está paseando con su niña en el cuento Familia, yendo hacia Tarma, hacia el campo, y hay situaciones como también enrarecidas. Yo creo que mis cuentos, bueno, pueden ser leídos desde distintas teorías también. Yo recuerdo que hace unos años alguien me dijo que quería analizar un poco la visión de la burguesía a través de mis cuentos, ¿no? Y eso me llamó la atención. ¿No? Me decía, sí, porque tus cuentos son cuentos burgueses. Y claro, era un chico extranjero que quería analizarlo así. Y dije, bueno, si lo quieres analizar de esa manera no hay ningún problema. Lo que yo recuerdo, sí, es que, por otro lado, en estos cuentos yo no me había planteado necesariamente destacar la topografía limeña, ¿no? Lima siempre ha estado presente en todo lo que he escrito, pero en esos cuentos en particular no es, a ver, quiero mostrarles Lima, quiero captar el espíritu de Lima, porque es algo que yo quizá he querido hacer siempre y siempre he pensado que no lo he logrado, ¿no? Que me he ido aproximando más bien, ¿no? Y que no hay un espíritu de Lima, sino muchos.
Pero sí hay varios cuentos en los retratos familiares que ya he visto a la distancia, que efectivamente hay, creo yo, así no se mencione calles de Lima o situaciones específicas en lugares igual de específicos, creo que hay una impronta limeña en los personajes, ¿no? En los diferentes niveles sociales que también pueden estar allí, ¿no? Que tampoco es algo que yo me haya preocupado en ese momento de hablar de alguien del sector de clase media o clase media alta o sectores populares. En retratos familiares esto sucede en barrios altos, ¿no? Sucede, así no lo menciones, sucede en Gironancash, y creo que sí lo menciono, ahora no lo recuerdo, camino hacia el mercado por la iglesia Trinitarias, etcétera. Y yo lo tengo, yo como autor lo tengo muy claro, visualizo ese espacio. Luego de allí, cómo lo ve el lector, eso ya es distinto. No quiero que se vea condicionado a que esto pasa así porque son personajes de Lima que viven en este sector. No, bueno, podría pasar en otros espacios. Pero hay condicionantes también por la ciudad, sí, también hay esa suerte de contradicciones, ¿no? Que también me parece propio y válido en la literatura, que las contradicciones movilicen a los personajes y al género mismo, en este caso al cuento. En ese sentido, si bien se titula Retratos familiares, en verdad son bastante, los relatos son bastante transgresores, ¿no? Es decir, la transgresión, digamos, es el leitmotiv de tus relatos. En todo los relatos, finalmente, la familia como institución, esa es mi lectura, queda cuestionada, porque finalmente, por ejemplo, en Retorno, hay hasta una situación casi con la novia o pareja del hermano, ¿no? Siempre hay una transgresión, o con la viuda, ¿no? Del amigo, o con la desconocida, que que recibió por error, o entre comillas por robo, un libro que se supone debería llegarle al personaje y él entabla una relación también con él, con esa mujer. Entonces siempre hay, en todos los relatos de este libro, hay una idea de la transgresión de lo que sería pues la armonía familiar. ¿Está de acuerdo con esa lectura, obviamente? Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate, bueno, puedo partir de mi propia experiencia. Yo de niño, que he nacido y toda mi infancia la pasé en el centro de Lima, yo desde pequeño yo me decía, lo recuerdo todavía, que qué agradecido debo estar porque estoy en una familia feliz. Y yo utilizaba ese término, vivo con una familia feliz. Claro, luego voy creciendo y voy descubriendo pues otras situaciones en mi familia, que claro, en algún momento quizá puedo decir, excepción, mi familia no es tan armónica como yo creía, pero ya en otra etapa de mi vida me digo, bueno, ¿quién soy yo para estar cuestionando a mi propia familia, ¿no? Claro, puedo ver lo que sucede, pero no tengo que estar poniendo una etiqueta de esto es bueno, esto es malo dentro de lo que está pasando. Deberían hacer esto o lo otro, depende de cada uno de ellos, pero puedo intervenir hasta donde los límites de hijo, hermano o luego yo padre pueda tener. Entonces, quizá eso es lo que siempre luego se convirtió en una preocupación estética, ¿no? Y quería mostrar en mis escritos, cuando hablaba de familias, pues no modelos de familias, de la familia buena, la familia mala, de cómo debe ser una familia, sino a través de justamente, como has mencionado, en efecto, las transgresiones. Es decir, todos nos movilizamos en diversos ámbitos, pero en el ámbito familiar bajo determinadas normas familiares, pero que las estamos transgrediendo continuamente, a diario, y no nos damos cuenta, interiorizamos, pero todas esas transgresiones también tienen límites, ¿no? Pueden ser transgresiones pequeñas, que digamos pueden solucionar algunos aspectos de la vida, pero en otros casos con buenas intenciones, pero puedan causar situaciones tremendas, ¿no? Como puede pasar en Puertas Marrones, ¿no? Este hombre que va con su hijo porque tiene que comunicar la muerte de un compañero de trabajo, pero resulta que luego nos vamos a enterar o se sugiere que hay algo, que había una relación entre este padre con la mujer del amigo, ¿no? No tiene por qué ser algo tan evidente, pero que el lector lo perciba, pero bueno, sí, está allí y esto se muestra a través de esos personajes infantiles. Fíjate, estos niños que aparentemente no deberían de saber lo que sucede, pero
que los mayores creen que los niños están siendo ajenos y no se dan cuenta de lo que sucede, pues efectivamente, ese cuento revela que tanto los hijos de los amigos como el que me está llevando terminan dándose cuenta de lo que está pasando entre el padre de uno y la madre de los otros, ¿no? Y esas transgresiones terminan siendo también, no digo normalizadas, pero sí se quedan guardadas, se quedan así como bombas que en algún momento pues, de la vida van a estallar, ¿no? Van a explotar. Entonces yo creo que sí, que efectivamente, tanto en los cuentos de retratos familiares como en muchos de mis otros escritos, la transgresión a una vida cotidiana está presente. Pero lo curioso es que no voy directo a la transgresión, sino más bien está la vida cotidiana. La vida cotidiana es como una bomba de tiempo. Y tú puedes ver cuando esa bomba estalla, o de repente no va a estallar en ningún momento en el tiempo del relato, pero está la bomba de tiempo. En algún momento algo va a suceder, ¿no? Simplemente muestras la tensión subyacente, ¿no? Lo que está detrás, ¿no? Como estábamos hablando al comienzo del ejemplo de la fotografía, ¿no? Sí, este libro realmente me ha parecido fabuloso, es una muy buena revisión. Después de 20 años creo que son cuentos que se dejan leer y se disfrutan. Eh, a mí personalmente me encantó el primer, segundo y último cuento, ese retorno, Puertas Marrones y Última Visita, pero todos los relatos, incluyendo retratos familiares, son de alguna manera perturbadores. Solo quisiera hacerte una pregunta que es un poco aparte del libro, que es en relación con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y yo sé que hubo ahí, antes eh, de la feria, de la delegación de escritores peruanos que viajó y editores, hubo una especie de polémica, y también hubo una polémica cuando le dieron el premio a Alfredo Bryce Echenique, un firmante en apoyo de Bryce. Cuéntanos un poco toda esa experiencia. Obviamente tengo una postura respecto a lo que sucedió en esta última, digamos, en el que el Perú fue país invitado. Lo que pasa es que aquí hay, en realidad, tal como lo veo yo, hubo diversas situaciones, diversos aspectos eh, que motivaron bandos, ¿no? Digamos, a favor, en contra, etc. No se puede negar allí que una situación política concreta que de alguna manera pues enturbiaba este evento literario, ¿no? Es decir, el ministro de aquel momento, el haber cerrado una lista, luego retirado a personas ya invitadas, ampliar una lista, ampliarlo estuvo bien, pero luego los criterios con los cuales ampliaba también han podido ser cuestionados, porque ya venía de algo enrarecido y lo político estaba allí, como digo yo, involucrado, ¿no? Entonces, ya esa polarización en la cual hemos estado y todavía estamos en el Perú después de la toma de mando, digamos, de gobierno de este actual presidente, pues esa división que buscaba de alguna manera, desde el lado cultural quizá, continuar el debate, la polémica, pues encontró el espacio ideal, esta circunstancia, ¿no? de la Feria del Libro de Guadalajara. Entonces, claro, esto supuso algunos intelectuales a favor de estas nuevas listas en la Feria del Libro, que, bueno, finalmente hubo como 3 listas, ¿no? Según tengo entendido, y que, claro, esto genera un ambiente imagínense, para los mexicanos, son los que organizan e invitan, dirán, qué extraño, ¿no? ¿Qué debe estar pasando en el Perú? ¿Por qué se pelean de esta manera? Y sí, y tenían razón. O sea, ahora, este tipo de polémicas siempre pone sobre el tapete problemas antiguos, ¿no? Es más, por ahí alguien mencionó cuando también hubo la polémica de los escritores andinos y criollos. A este evento yo sí participé el 2005, fíjate, hace muchos años, y vuelven, y luego me acuerdo que el 2005 también decían que están volviendo a salir los mismos problemas de décadas anteriores. Es decir, estamos ante un medio cultural fragmentado, así como estamos en un medio en realidad nacional fragmentado, culturalmente, obviamente esa fragmentación también se manifiesta. Y esto nos va a llevar a polarizaciones, y bueno, y que haya un debate está bien,
Que hay un debate, por supuesto, alterado, pero no insulto, ¿no? Entonces yo puedo entender, digamos, si me pongo abogado de Dios y abogado del diablo, pues de un lado, que digan, debemos tener pues, una comitiva de autores peruanos lo más plural posible. Ok, ¿quién puede decir que no? Magnífico. Y que, bueno, el asunto es luego con qué criterios, ¿no? Ahí luego es quién es la persona idónea para, y con qué criterios para hacer esa lista plural. Ahí puede haber cuestionamientos, pero la intención puede ser buena. Luego, también no hay que perder de vista que la Feria del Libro de Guadalajara, si bien es un evento literario, es un evento también comercial. Eso no se puede negar. Es definitivamente ese lugar donde, comparado con la Feria de Frankfurt, donde más contratos se firman de compra y venta de libros para traducciones, para publicar en distintos lugares del mundo. O sea, editores del mundo van a esa feria pues, para conocer a los autores, conocer a los editores, los agentes literarios, etc. Eso no se puede negar. Es como ir en Frankfurt, es lo mismo, en cualquier otra feria grande es así. Es más, hay ferias como la de Frankfurt donde no necesariamente no invitan autores, solo invitan autores de cuando son países invitados y una comitiva muy pequeña. El resto es el mundo de editores, agentes literarios, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ahí entonces no es un evento cultural. Entonces, la Feria del Libro de Guadalajara es un evento literario, cultural, pero también comercial. Entonces, ¿qué pasa? Si desde una perspectiva aquí eso no se ha tenido del todo claro, produce confusiones, ¿no? Los que han ido, bueno, son los que finalmente han tenido que representar nuestro país, perfecto. Si funcionó, si no funcionó, cuántos fueron del público internacional o solamente estuvieron entre ellos, bueno, eso es lo que se tendrá que evaluar luego. Es más, debería haber una evaluación, creo yo. O sea, no solamente es que eso se acabó, ya se acabó y listo, no. Debería haber una evaluación y decir, bueno, sí, hubo esa representatividad, se cumplió o no se cumplió. Porque claro, esos criterios que se emplearon luego tienen que ser contrastados con los resultados. Eso es lógico, en cualquier entidad del Estado debería realizarse, ¿no? O en cualquier entidad, incluso privada. Por supuesto, yo entiendo también a aquellos escritores que decidieron también desembarcarse, solidarizarse con sobre todo las autoras que habían sido retiradas de esa lista. Yo no fui invitado a la Feria de Guadalajara, pero me solidaricé con ellas y con ellos, y también con los otros que se retiraron, porque entiendo su parecer ante esa situación turbia, no clara, ¿no? Y que esto propicie debates, como digo, me parece magnífico. Habrá, por supuesto, los que han querido defender a capa y espada su presencia en la feria. Magnífico, para ellos está bien, ¿no? Pero que no se pretenda que todos estemos de acuerdo, ¿no? O sea, no se trata de convencer unos a los otros, sino establecer los criterios. Y con lo de Alfredo Bryce, a ver, lo mismo. Si yo en estos momentos de corrección política y que ha derivado en una corrección cultural, tuviera que estar juzgando a todos los autores y autoras por su calidad ética, moral, etcétera, y su producción narrativa, le veríamos el 10% de la literatura mundial. Claro, estoy de acuerdo, La verdad, totalmente de acuerdo contigo. sí, Lo hay peor una es juzgar distorsión allí. moralmente a un escritor. Yo creo que el escritor Exactamente. no es que tenga una aureola que lo proteja de los temas éticos, pero es esa parte de los juicios literarios, ¿cierto? De la obra. Si se le reconoce Exactamente, a digamos, Bryce por su obra. Sí, exactamente. Los juicios a él, particularmente, es una cuestión que el Poder Judicial, las entidades pertinentes, pues lo van a determinar, lo determinaron, y luego queda un conflicto entre él y sus acusadores. Y punto, ahí se cierra. Yo no necesito inmiscuirme en su vida privada. lo mismo vale para En otros Bryce como ámbitos. vale para Woody Allen, para Polanski, para Exactamente. Nabokov, etc. ¿No? Exactamente, claro. Pero como tú dices también, ojo, tampoco se trata de caer en lo contrario. Es decir, como son escritores con buenos libros, estos los va a eximir de todo lo demás y son pues unos dioses. No, tampoco. Por eso digo, en un ámbito específico yo tengo ante mí un libro, conozco el proceso de ese libro, sé el autor y leo el libro y me gusta y lo valoro, porque también es muy común que encontremos situaciones contradictorias entre el sujeto que escribe el libro y lo escrito. Hay sujetos que pueden tener unas líneas políticas, una ideología en determinada tendencia, y sus libros, que aparentemente deberían ir en esa misma línea, van en el sentido contrario. Eso también es muy común.
lo cual revela pues las contradicciones del ser humano, ¿no? Entonces, bueno, ellos tendrán que ser evaluados como en su momento, no sé, pienso en Camilo José Cela, que también luego fue acusado de franquista, o los que fueron, los que apoyaron el nazismo en su momento, escritores antisemitas. Ya, eso, por supuesto, en sus ámbitos respectivos, pues merecen el juicio, la valoración respectiva. En el ámbito literario, con las pertinencias debidas, lo mismo, ¿no? De hecho, la literatura no ha cambiado el mundo ni va a cambiar el mundo. Tampoco seamos ingenuos de pensar Claro. que una obra literaria que va a cambiar el mundo. Si no lo ha hecho hasta el momento, no tendría por qué hacerlo después. Pero sí puede influir Pero en las obviamente, personas, en los que leen los textos, ¿no? exactamente, exactamente. La literatura lo que puede hacer de algún modo es buscarte como un espacio como de vida alterna en la cual puedes contrastarte con esas vidas de personajes y se te puede revelar algo. O sea, te puede servir para que algo se te revele, pero no es que el libro sea una llave que inmediatamente te va a dar una guía de vida, ¿no? Claro. Porque si ni siquiera se la dio a muchos de sus propios autores, no necesariamente se la va a dar, pero paradójicamente se la puede dar también a algunos lectores. Eso también puede suceder. O sea, las cosas no son tan claras, tan marcadas, y bueno, siempre ha sido así en las artes, ¿no? No solamente la literatura, la música, la pintura, etcétera, y se nutre de esas contradicciones, ¿no? No tenemos nada del todo claro, pero buscamos, tratamos de... Ahora, en esos momentos en los que queremos sí tener cierta claridad, podemos intentar hacia ese camino de claridad, ¿no? Pero es eso, es un intento, ¿no? Y podemos conseguir revelaciones, destellos, ¿no? Como decía José María Guren, ¿no? Así como los reyes rojos que están batallando y por momentos nos iluminan en la noche y podemos ver por unos instantes esa otra verdad, ¿no? Trascendente, pero luego estamos otra vez en la oscuridad. Bien, Ricardo. En dos frases, ya que en el prólogo mencionas tu universo narrativo, eh, ¿cómo describirías ahora, después de 20 años, tu universo narrativo? En dos frases. O el que pretendes Bueno, construir. sí, en realidad yo creo que se basa en ¿cómo lo diría en dos frases? Déjame pensar. No O, sé, digamos, se me ocurre en cuatro, en cinco frases, pero en cuatro. Es que como escribo mis correlatos, no sé, voy algo más, hacia lo exacto. manera más Sí. sintética resumida. Más elaborada. Bueno, en realidad me gusta un poco ir a la bella monstruosidad del ser humano, ¿no? Ese es mi interés, la bella monstruosidad del ser humano. Y como alguna vez también lo dije, que el objetivo de mi escritura es llegar al silencio. ¿Mm? Ahora te explico por qué. La primera frase sobre la bella monstruosidad del ser humano, que aparece en mis personajes, en mi historia de un brazo, digamos que es lo más palpable, en ese caso, para que de alguna manera representa esta estética, ¿no? de las contradicciones del ser humano de las que hemos venido hablando en toda esta conversación. Y mi objetivo de llegar al silencio no es que luego no escriba nada, sino que para mí sí es importante, hay una influencia muy oriental, que yo creo que el silencio, esa intención de ir hacia el silencio, que es paradójico a través de la palabra, a través de la sonoridad, digamos, nos da espacios de contraste y de iluminación, de luz, ¿no? La palabra adquiere sentido en esos espacios de vacío, de silencio, tal como lo veo yo. Entonces, digamos que mi preocupación estética es esa justamente. Muchas gracias, Ricardo. Esta entrevista va a ser publicada, digamos, de manera resumida o editada en el diario Expreso, y también voy a subir dentro de mi espacio virtual Contrapalabra esta conversación en YouTube, en mi cuenta de YouTube y de Facebook. Te agradezco mucho la oportunidad para entrevistarte y te felicito por la revisión de tu libro. Muchas gracias a ti, Arturo, por estar aquí en Contrapalabra. Y bueno, ha sido para mí un momento bastante grato poder conocerte, bueno, por ahora todavía virtualmente, pero al menos un encuentro en otro nivel. Espero que la siguiente vez sea en persona. Muchísimas gracias. Gracias.